Esto que aquí contaré es parte de nuestra historia, algo que jamás debemos olvidar. Es también un homenaje de todos aquellos héroes de aquel entonces. Historia de Palmasola. Palmasola constituye una extensión de tierras planas en las adyacencias del mar, enclavado entre la desembocadura del río Morón y el saliente de Punta Morón. Sus suelos son de tipo salino-arenoso, cubiertos por una vegetación decidua en transición xerófita. Sus parajes son el hábitat natural de aves como el arrendajo, garza, gaviotas y reptiles como la serpiente de cascabel y la coral. Su historia se pierde en los remotos tiempos desde cuando el río que invade sus predios, el Morón, era navegable hasta por canoa de 12 varas de largo, según testimonio de Ángel Alto Laguirre y Duvalé en 1768. Pero mucho antes de este año, el río era utilizado para sacar por Palmasola productos agrícolas, para enviarlos al puerto de Puerto Cabello, en un comercio legal. Otras veces se realizaba el comercio en forma clandestina o de contrabando con los holandeses apertrechados en las cercanas islas de Curazao. En 1730 y 1733 se produce en la zona costera, que incluye a Morón, la rebelión de Juan Andrés López del Rosario, mejor conocido como Andresote. Era un sambo nativo de Valencia que tomó las armas y lideró a un grupo numeroso de negros, indios, blancos hacendados y contrabandistas para enfrentar los abusos de la compañía guipuzcoana y en defensa del comercio ilícito con los holandeses que operaba desde la isla de Curazao. En 1842 ya existía en Palmasola un pequeño caserío al frente de la playa compuesto por precarias viviendas de bahareque, palma y madera. Ese mismo año, el gobierno intenta desarrollar esta zona con un poblamiento foráneo, para lo cual concedió créditos a un señor de nombre Andrés Antoine, para que introdujera a estas tierras a un número entre 200 y 600 inmigrantes españoles para fundar un centro agrícola de la explotación de esta comarca. Estos españoles no vendrían directamente de España, sino de unos que estaban refugiados en Francia. Este gran proyecto no se cumplió, quizás por la insalubridad local. Esto de los proyectos fracasados va a ser una norma constante en la historia del sector de Palmasola. Las costas de Palmasola vieron desembarcar al mariscal Juan Crisóstomo Falcón un 24 de julio de 1859, proveniente de las islas de Curazao. Traía además la goleta del mariscal Falcón al futuro presidente e ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, Jacinto Regino Pachano y otros 35 acompañantes. En el mismo año, en menos de 4 meses, estuvieron en Morón los máximos dirigentes de la Federación. Según los cronistas de ese entonces, el historiador Federico Brito Figueroa señala lo siguiente: Falcón estaba sano y salvo en Morón desde el 24 de julio de 1859. Renegando de esta nefasta invasión, temblaba de rabia y envidia, porque los moroneros solamente preguntaban por Zamora, y comentaba entre sí que el jefe del pueblo soberano venía de regreso de los llanos para marchar hacia Caracas y terminar con la oligarquía.
Algunos llegaban a gritar, mirando de reojo a los acompañantes de Falcón: Estado Mayor con patiquines. Para Estado Mayor el del general Zamora, con hombres como Prudencio Vázquez. El general Ezequiel Zamora estuvo en Morón desde el 23 de marzo de aquel año. Estableció su cuartel general, incrementó sus tropas con los moreneros y luego venció a las fuerzas del gobierno en la batalla de El Palito. Regresó a Morón y marchó hacia San Felipe. El mariscal Falcón llegó por Palmasola, pernoctó en Morón y siguió el rumbo de Zamora. Sin embargo, lo significativo es que los moronenses pudieron comparar las dos personalidades de los jefes federales. Quiso el general Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República para ese entonces, construir una moderna urbanización en los terrenos de Palmasola, aprovechando su tibio clima y su brisa del mar que armoniza con una estratégica posición geográfica. Para tal efecto, se creó un ambicioso proyecto urbanístico que abarca diversas áreas de servicio, vialidad, cloaca, recreación, educación, etc. y confortables viviendas que matizaban un espacio idóneo para la vivencia y esparcimiento humanos. Este proyecto paradisíaco o esta urbanización modelo fue truncado con la llegada de los gobiernos democráticos. Allí quedaron las amplias viviendas sepultadas bajo un manto vegetal, calles perdidas en el follaje del tiempo. A medio camino se detuvieron los sueños de grandeza. Palmasola aún sigue esperando. También su parsimonia vio esfumar su río Cable, que una vez calmó su sed, que infielmente se desvió por caminos nauseabundos. Quedó en su aridez la sequía, que hoy es su entrañable amiga, como también lo son los amores furtivos que se cobijan bajo su cielo brumoso de blanco y la verde espesura de los matorrales. En 1963 se emplazó en sus lares la compañía alemana Volkswagen de Venezuela. Con el impulso de los europeos, la zona obtuvo un dinamismo inusitado. Se construyeron nuevas viviendas para los trabajadores, se abrieron los sitios de recreación y la playa se colmaba de bañistas que disfrutaba de las modernas instalaciones de los prósperos balnearios. Pero esta ensambladura del popular vehículo tuvo un final infeliz. Producir un vehículo a bajo precio para los venezolanos era una ofensa para las grandes compañías automotrices. Era una inaceptable competencia para la Ford y la Chevrolet. La General Motors, el Poder Judicial y la mafia sindicalera se encargaron de echar la lápida sobre la cuna del escarabajo y el pobre se quedó con las ganas de tener carro y Palmasola volvió a dormirse en sus laureles. Hoy día, Palmasola es la única playa del moronense. Allí acuden los fines de semana. En los alrededores de la playa se han instalado numerosas casitas para expender pescado y refrescos. En una de ellas se encuentra Marino, llamado El Camello, por sus amigos. Con un ermitaño del mar tira su cordel al agua en busca de su presa. Buen pescador, pero mejor bochador de bolas criolla. Los últimos gobiernos regionales habían hablado de un gran proyecto turístico para este sector hasta que sucedió la invasión. Lo demás es historia conocida por todos nosotros. Nos referimos a Palmasola en esta nueva etapa en su próxima crónica.